Bueno, señores, estábamos aquí. Habíamos puesto estos 3 ejercicios. ¿Alguno ha hecho algo? ¿No habéis hecho nada? ¿Qué pregunta? Yo qué sé, pero tengo que preguntar. Igual algún día me sorprendo. Vale. Habíamos empezado el primero, que decía que un objeto describe un movimiento armónico simple con una frecuencia de 25 Hz, una amplitud de 30 centímetros. Nos piden escribir la ecuación del movimiento sabiendo que en el instante t igual a 0 su posición es 15 centímetros y su velocidad es negativa. Para que nos hagamos una idea, vale. En este caso, ¿vale? Ese es el movimiento con una amplitud de 30 centímetros y nos dice que en el instante t igual a 0 el objeto se encuentra aquí, pero con velocidad negativa, es decir, moviéndose hacia allá. Vale, ¿por qué viene este dato de la velocidad negativa? Porque, estrictamente hablando, yo planteo, bueno, calculo la amplitud son 30 centímetros, calculo la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, que son 50 pi radianes por segundo. Planteo la ecuación del movimiento, x es igual a seno de omega t más pi sub 0, etcétera. Sustituyo los datos que tengo. Como la amplitud, en este caso, lo hice adrede, la he mantenido en centímetros, entonces la x está en centímetros. ¿Vale? No pasa nada. La t está en segundos y tengo que calcular la fase inicial. Me voy a estas condiciones iniciales. En el instante t igual a 0, la amplitud o la elongación, que se llama también, es de 15 centímetros, con lo cual sustituyo 15 es igual a 30 por el seno de phi sub 0, puesto que al sustituir aquí la t por 0, este término se hace 0. Y entonces el seno de phi sub 0 tiene que ser igual a 1/2 y eso realmente tiene como mínimo, bueno, tiene más, porque luego los múltiplos le va sumando 2 pi a todos estos y son soluciones, pero tiene como mínimo solución pi sextos y 5 pi sextos. Esto sería 30 y 150 grados. ¿Vale? ¿Cuál de las dos es? Bueno, pues para eso me voy a la condición de que la velocidad en ese instante es negativa. ¿Cómo sería la expresión de la velocidad en este caso? Velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo. Recordamos, era 50 pi por 30, 5 por 3 son 15, son 1500 pi. Y la derivada del seno es el coseno, por el coseno de 50 pi t más pi sub 0. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad en el instante t igual a 0? Velocidad para t igual a 0 es 1500 pi por el coseno de phi sub 0. Y yo sé que esto es negativo. Entonces, ¿cuál de las dos soluciones es la correcta? El coseno de pi sextos es raíz de 3 partido por 2. Es el coseno de 30. Y el coseno de 5 pi sextos es menos raíz de 3 partido por 2. Coseno de pi sextos es igual a raíz de 3 partido por 2 y el coseno de 5 pi sextos es igual a menos raíz de 3 partido por 2. Luego, la buena es esta. De las dos posibles soluciones que tenía arriba, la buena es esta. Todo esto, por supuesto, está en radianes, esto está en radianes. ¿La velocidad en qué unidades estará? Velocidad es velocidad lineal. Velocidad está en centímetros por segundo, porque x estaba en centímetros. El tiempo está en segundos. Vale, entonces ahora que sé que la buena es esta, esta es la que me vale, entonces ahora ya la ecuación del movimiento
de este movimiento es x es igual a, era 30 por el seno de 50 pi t más 5 pi sextos. Con x en centímetros y t en segundos. Esta es la ecuación del movimiento, que es lo que me pedían nada más en el ejercicio. Calcula la velocidad máxima y la aceleración máxima. Bueno, la velocidad máxima ya la tengo aquí. Esta es la velocidad máxima. Entonces, velocidad máxima es igual a por omega, en este caso, 1500 pi centímetros por segundo. Si lo queréis pasar a metros por segundo, son 15 pi metros por segundo. Esa es la velocidad máxima. ¿Cuánto vale la aceleración máxima? Si os acordáis, podéis decir directamente aceleración máxima es igual a... No os acordáis. A omega cuadrado. Que sería 30 por 50 pi al cuadrado. Son 30 por 2500. Buenos días. 30 por 2500 son 75.000, ¿no? 75.000 pi cuadrado. ¿En qué unidades? Centímetros partido por segundo al cuadrado. Porque la x estaba en centímetros, la velocidad en centímetros por segundo, etc. Si aquí desde un principio vosotros ponéis la x en metros, es decir, ponéis 0,3 y lo tenéis en segundos, pues estará en metros por segundo, en metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Si os acordáis, lo podéis poner así directamente. Lo más correcto realmente sería aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La expresión de la velocidad la tengo aquí, lo único que tengo que sustituir es phi sub 0 por 5 pi sextos. Sería 50 pi t por 1500, es decir, 1500 pi por 50 pi menos, ¿vale? Por el seno, por el seno de 50 pi t más 5 pi sextos. Y esto pues te sale menos 75.000 pi cuadrado seno de 50 pi t más 5 pi sextos. Con la aceleración en centímetros partido por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Y luego ya decir, bueno, pues entonces esta es la aceleración máxima. Insisto, si os acordáis de esto, de estas dos, lo podéis poner directamente. ¿Vale? Si no os acordáis, deriváis. Sí, ya está. Eso es más fácil de decir que de hacer, ¿verdad? Pero bueno. Vale, este es el primero. ¿Dudas? ¿Alguna duda más? Eso no me gusta, no tenéis dudas. Eso no es buena señal. No tengáis dudas significa que no tenéis ni idea de lo que acabo de hacer. Eso es lo malo. Bueno, vamos con el segundo. Dice, un móvil... Voy a hacer una cosa, porque esto es un poco rollo. Voy a copiar esto. Y yo me lo llevaría a otra pizarra. Espera. A ver.
Ahí está. El segundo, dice, un móvil describe un movimiento armónico simple con una frecuencia angular de 5 pi radianes por segundo. Calcula la aceleración del móvil cuando se encuentra a menos 1,5 metros del punto de equilibrio. Es decir, me están diciendo que la frecuencia angular es igual a 5 pi radianes por segundo. Me piden aceleración, estamos con el 2, me piden aceleración para x igual a menos 1,5. Si os acordáis, podéis poner aceleración es igual a menos omega cuadrado por x. Si no os acordáis, pues para cualquier movimiento armónico simple, x es igual a A por el seno de omega t más phi sub 0. V es la derivada de x con respecto al tiempo, que sería A por omega por el coseno de omega t más phi sub 0, que si pongo el coseno A por omega, la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de omega t más phi sub 0. Si ahora introduzco dentro de la raíz, introduzco a cuadrado, esto me queda como omega por la raíz cuadrada de a cuadrado menos a cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi sub 0, que es lo mismo que omega por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivo aquí, al final te tienes que quedar con este y con ese. Velocidad en función del tiempo, velocidad en función de la posición. Y para la aceleración derivamos esto y sería menos a omega cuadrado por el seno de omega t más phi sub 0. Menos a omega cuadrado porque de nuevo multiplico por omega lo que hay fuera, es decir, este omega que hay aquí, que es la derivada de omega por t, multiplico por lo que hay aquí fuera, a omega por omega es a omega cuadrado y la derivada del coseno es el menos seno. La derivada del coseno es el menos seno y el argumento de la función trigonométrica es el mismo, por lo cual eso no cambia. Y si os dais cuenta, A por el seno de omega t más phi sub 0 es precisamente x, por lo cual esto es igual a menos A, menos omega cuadrado por x. Con lo cual, en este caso, me piden la aceleración para x igual a menos 1,5, pues sería menos, era 5pi, la aceleración no esta, 5pi, menos 5pi al cuadrado por menos 1,5. 25 por 1,5. Esto sale 75 pi cuadrado partido por 2. ¿Perdón? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. He cogido los datos del ejercicio, me dicen que la frecuencia angular es 5pi, eso es omega, la frecuencia angular es omega, y me piden aceleración cuando se encuentra a menos 1,5 metros. Insisto, si os acordáis, hacéis directamente, con lo cual este ejercicio realmente se puede hacer aquí, no hace falta más. Vale. Bueno, esto, si lo dejas así, venga, vale, correcto. Esto estaría en qué unidades.
metros partido por segundo al cuadrado, porque la X está en metros. Y como es una aceleración, es distancia partido por tiempo al cuadrado. Vale, si lo queréis hacer y calculáis, multiplicáis esto por pi al cuadrado, pues eso sale 370,11. Igual a 370,11 metros partido por segundo al cuadrado. No os sorprendáis de que salgan aceleraciones muy fuertes en movimiento armónico simple, ¿eh? Pueden salir aceleraciones bastante grandes. Vale. Dicho esto, vamos a hacer el último. Venga. Este es un poquito más enrevesado. Dice así. Sabemos que la aceleración de un objeto que describe un movimiento armónico simple en el instante en que se encuentra a 15 centímetros a la derecha del punto de equilibrio es menos 9 pi partido por 10 metros partido por segundo al cuadrado. Es decir, sabemos, voy a apuntarlo aquí abajo, 3. Aceleración para x igual a, se encuentra a 15 centímetros a la derecha. Para x igual a 0,15. ¿Por qué lo he puesto aquí en metros? ¿Por qué no lo he dejado en centímetros, como he hecho antes? Porque fijaos en qué unidades me han dado la aceleración. En metros partido por segundo al cuadrado. Si mantengo la x en centímetros, voy a hacer un pan con dos tortas. Una en centímetros y otra en metros. No. Vale, por eso lo he puesto directamente ya en metros. En vez de poner 15 centímetros, he puesto 0,15. Y como me dicen que es a la derecha, es positivo. Vale, esta aceleración vale menos 9 pi partido por 10. Aceleración es igual a menos 9 pi, pero aquí falta un pi cuadrado. Esto tenía que ser menos 9 pi cuadrado. Yo creo que aquí tiene que ser una errata. ¿Vale? Y como esto tiene que ser una errata, se lo voy a poner yo aquí, el cuadrado. ¡Ay! ¡No me deja! Mamón. No me deja ponerlo al cuadrado. A ver, ¿lo puedo llevar hacia atrás esto? No me deja. Vale. Vale. Ojo. Metros partido por segundo al cuadrado. Eso tiene que ser una rata. Eso tiene que ser una rata. O sea que yo voy a considerar que es así, 9 pi cuadrado partido por 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y por otro lado, me dicen que en ese instante la velocidad es de 8 pi metros por segundo. O en ese punto la velocidad es de 8 pi metros por segundo. Es decir, velocidad para x igual a 0,15 metros es igual a 8 pi metros por segundo. Y a partir de estos datos, calcular la frecuencia angular, el periodo, la frecuencia y la amplitud y escribir la ecuación del movimiento sabiendo que en instante t igual a 0 su posición era x igual a 0. Ahora, frecuencia angular, periodo, amplitud, frecuencia, pues todo. Me piden frecuencia angular, periodo, amplitud, frecuencia y ecuación de movimiento sabiendo que para t igual a 0, x es igual a 0. Venga, ¿qué se os ocurre? Están las persianas bajadas, así que no puedo. A ver, aceleración es igual a menos omega cuadrado por x. Luego, cuando x es igual a 0,15 menos omega cuadrado por 0,15 es igual a menos 9 pi cuadrado partido por 10.
Por tanto, omega cuadrado es igual a 9pi cuadrado partido por 1,5. 9pi cuadrado dividido por 1,5. El 0,15 pasa aquí dividiendo y 10 por 0,15 es 1,5. ¿Vale? 9 partido por 1,5 es 4. Luego, omega cuadrado es igual a 4pi cuadrado. Por tanto, omega es la raíz cuadrada de 4pi cuadrado, es decir, 2pi radianes por segundo. 2pi radianes por segundo. Siempre se coge el positivo. ¿Eh? Siempre se coge el positivo. No te oigo. Que si siempre se coge el positivo. Sí. La frecuencia radianes por segundo no puede ser negativa. Menos radianes por segundo. Todavía no os habéis enterado que yo estoy sorda. Digo, sí, pero no me entero de nada. Pongo el piloto automático. Digo que sí. Ya está. En fin. De fútbol es así. Vale, entonces, a partir del dato de la aceleración ya he podido calcular la frecuencia angular. Si conozco la frecuencia angular, inmediatamente conozco el periodo, la frecuencia, porque ¿cuál sería? Ya tengo la frecuencia angular. ¿Cuál sería el periodo? Periodo, no. Bueno, vale. Omega es igual a 2pi partido por el periodo, entonces el periodo es igual a 2pi partido por omega, en este caso 2pi partido por 2pi, periodo, 1 segundo. ¿Cuál es la frecuencia? 1 hercio. Tengo periodo 1 segundo, frecuencia 1 hercio. Frecuencia angular, 2pi radianes por segundo. Me falta la amplitud. ¿De dónde la voy a sacar? De aquí, de la velocidad. Como la velocidad en función de la posición es igual a omega por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado, si yo sustituyo el valor de omega es 2pi por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado, 0,15 al cuadrado, porque era cuando x es igual a 15 centímetros, esto tiene que ser igual a, ¿cuánto era? 8pi. 8pi, metros por segundo. ¿Vale? Esto tiene que ser igual a 8pi. Pues ya está. Se trata solo de despejar de ahí la amplitud. Si paso el 2pi al otro lado, bueno, este pi con este pi se me va y me queda que la raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos 0,15 al cuadrado es igual a 4. O lo que es lo mismo, amplitud al cuadrado menos 0,15 al cuadrado es igual a 16. Luego, la amplitud al cuadrado es 16 más 0,15 al cuadrado y, por tanto, la amplitud es igual a la raíz cuadrada de 16 más 0,15 al cuadrado. Que ahora me cojo esto. 16 más 0,15 al cuadrado, 3/5. Es decir, 0,6. La amplitud es 0,6 metros. ¿Veis cómo al cambiar este pi por pi cuadrado, al cambiar este pi por pi cuadrado ya ha salido todo redondito, todo tal? Entonces, como pensáis, ¿no? Ha salido así, tiene que estar bien. Si me salen los números, pero tiene que estar bien. Eso está bueno. Ya tengo todos los datos, ¿no? Tengo la frecuencia, tengo la amplitud, tengo tal, tengo no sé qué. Ahora ya puedo escribir la ecuación del movimiento. ¿Cómo sería la ecuación de este movimiento? Sería x es igual a 0,6 por el seno de 2pi t más phi sub 0. Aquí ya sí, la x está en metros y t está en segundos.
Para calcular cuánto vale phi sub 0, me voy a las condiciones iniciales, es decir, en el instante t igual a 0, x es igual a 0, y sustituyo, entonces 0 es igual a 0,6 por el seno de phi sub 0. Por tanto, el seno de phi sub 0 es igual a 0, es decir, phi sub 0 es igual a... Podría ser 0 y podía ser... perdón. Podía ser pi. Podía ser 0 o podía ser pi. ¿Cuál de los dos es? Aquí sí que tengo datos sobre la velocidad. Si no tengo datos sobre la velocidad, no sé si la velocidad en este instante... No, aquí no tengo datos sobre la velocidad. Nada, miento. Si no tengo datos sobre la velocidad, como ese es el caso, entonces pues yo puedo cojo la primera de las soluciones posibles y ya está. Sí, como en el caso anterior, porque estrictamente hablando, esto tendría dos soluciones. Podría hacer phi sub 0 igual a pi. ¿Cuál de las dos es la buena? Bueno, pues si yo supiera si en el instante t igual a 0 el objeto empieza moviéndose a la derecha o a la izquierda, entonces podría decidir si es 0 o pi. Pero como no me han dado ese dato, podría. Es que sé que la velocidad cuando está a 15 centímetros es de 8 pi, vale, pero es que a 15 centímetros la velocidad puede ser 8 pi o menos 8 pi. Porque puede estar yendo o viniendo. Entonces, como no tengo datos, en este caso, pues cojo la primera solución y ya está. No me molesto ni siquiera en sopesar la segunda, ¿vale? En este caso, directamente cojo la primera y de la otra me olvido. Como si no existiera. Será lo que ocurre en la mayoría de los casos. A no ser que nos den también el dato de la velocidad en las condiciones iniciales. Si me dan posición y velocidad, entonces sí que puedo decidir cuál de las posibles soluciones es la correcta. Si no, cojo la primera y punto. Ya está. ¿Vale? Pues ahora ya sí, ya definitivamente, esta ya es la buena. X es igual a 0,6 por el seno de 2πt. 2πt. ¿Vale? Con X en metros y T en segundos. Ya os enseñé cómo en los exámenes de BAU, cuando hay un ejercicio de ondas y ellos escriben la ecuación de una onda, siempre ponen, a ellos sí que se lo permiten el lujo de poner, con todo en unidades del sistema internacional. Pero si tú escribes la ecuación de una onda, tú pones todo en unidades del sistema internacional y eso no vale. Tienes que especificar metros, segundos. En el caso de las ondas, es curioso porque la amplitud puede estar en pascales, en voltios por metro, en pascales si es una onda de sonido, una onda sonora, en voltios por metro si es una onda electromagnética, una luz, una onda de radio, una cosa de estas. Puede estar en metros si se trata de una onda en una cuerda, de una guitarra, cosas de estas. Las unidades en las que te puedes encontrar la amplitud son de lo más variopinto, por eso hay que especificarlas muy bien. Bueno. Estos tres ya están hechos. Pues, voy a buscar más. Como el tema ya está terminado, ¿eh? Ya está terminado el tema. El tema del segundo tema de cinemática era composición de movimientos y movimiento armónico simple. Ya está terminado. Por cierto, vais a hacer con Mercedes algo de simulación de buscar movimientos en situaciones cotidianas. Yo tengo también un estándar que valorar, que es que tenéis que buscar composición de movimientos en el deporte. No, si ya he estado yo hablando con ella. Ya he estado yo hablando con ella para intentar hacerlo de forma conjunta. ¿Eh? No demasiado. No vale demasiado. Mirad, está aquí. ¿Dónde está? Primero de bachillerato. Si esta tabla la tenéis, mira que sois. Ah, bueno. No, tienes que abrir un PDF. A mí me da igual. Al que más le interesaría bajar es a ti.
Al que más le interesaría mirarlo es a ti, no a mí. Vale. Reconoce movimientos compuestos que tienen lugar en la naturaleza y establece las ecuaciones que los describen, relacionándolas con las componentes de los vectores posición, velocidad y aceleración. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos. Ese es el estándar de movimientos en la naturaleza. Yo dije en el deporte por hacerlo más así, ¿no? Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, determinando condiciones iniciales, trayectoria y punto de encuentro entre los cuerpos implicados. Esto porque está aquí. Porque es el tema anterior. Ah, ¿no? Identificar el movimiento no circular de un móvil plano con una... Ah, vale, sí, perdón. Esto es el ejercicio de David y Goliat. Esto es el ejercicio de David y Goliat. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple y determina las magnitudes involucradas. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento armónico simple. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el periodo y la fase inicial. Obtiene la posición, velocidad y aceleración de un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones. Analiza el comportamiento de la velocidad y la aceleración de un movimiento armónico simple en función de la elongación, que es la posición. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración de un movimiento armónico simple en función del tiempo, comprobando su periodicidad. Como podéis ver, ya lo hemos hecho todo. Sí, no, vais a hacer con Mercedes, vais a hacer simulaciones. Ya creo que ya os he dicho que tenéis que buscar las funciones que habéis estudiado, la función de proporcionalidad inversa, de proporcionalidad directa, logarítmica. Todavía el año que viene sí que podríais buscar una logarítmica con la... o en química o en física, porque en química se estudia una logarítmica en velocidad de reacción y en física en descomposición radiactiva, en descomposición nuclear. Son ecuaciones tipo logarítmicas o exponenciales. ¿La habéis visto? Las funciones esas las habéis visto con Mercedes, no me digáis que no. Que yo sé yo sé de que sí. Por lo menos lo que es reconocer la forma de la función. Reconocer la forma de la función. ¿Qué pasa si en una función seno o una función coseno multiplicas el seno o el coseno? Pues que aumenta la amplitud. O sea, la función seno de x es entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1. La función 2 seno de x será entre 2 y menos 2, entre 2 y menos 2. Eso lo habéis visto con el movimiento armónico simple, porque os puse yo unas gráficas. ¿Dónde están? Aquí. Os puse yo estas gráficas. Efectivamente, posición, velocidad de aceleración. ¿Y entre qué valores se movía la posición? Entre A y menos A. Es decir, entre la amplitud y menos la amplitud. Puede ser en centímetros entre 30 y menos 30. La función seno se mueve entre 1 y menos 1, pero al multiplicar por un factor que está fuera, la amplitud aumenta. ¿Y qué pasa si multiplico lo que hay dentro? Es decir, si en vez de ser... ¿Cómo sería? Mira, vamos a verlo en un caso o una interpretación real. ¿Ya está? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos movimientos? Por ejemplo, x es igual a 2 por el seno de t. 2 por el seno de t. ¿Y cómo sería? X es igual a 2 por el seno de 2t. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y vamos a hacer x1, x2 y la tercera sería x3 es igual a 4 por el seno de t. Estos son ecuaciones de 3 movimientos armónicos simples. En el primero, la amplitud es, vamos a suponer que estamos en unidades del sistema internacional, la amplitud es de 2 metros, la frecuencia angular es de 1 radián por segundo. En el segundo, la amplitud es de 2 metros, la frecuencia angular es de 2 radianes por segundo.
En el tercero, la amplitud es de 4 metros, la frecuencia angular es de 1 radian por segundo. Si os fijáis, he multiplicado por 2 o bien la frecuencia angular o bien la amplitud. Vamos a dibujar la gráfica de posición frente a tiempo de la primera. Es una gráfica tipo seno. Voy a dibujar la gráfica y ojo que aquí estoy dibujando X frente a T. Tengo que saber lo que estoy representando en cada eje. Esto es el tiempo. Esto es el tiempo. Es una función que se va a mover entre... Voy a ponerla... Voy a dejarla así. Se va a mover entre 2 y menos 2. ¿Vale? Porque la amplitud es de 2 metros. Se va a mover entre 2 y menos 2. Y aquí pues voy a poner... ahí. Vamos a poner este 0, este está aquí, este es 0. Vale, esta primera la voy a hacer en rojo. Empieza cuando t es igual a 0, seno de 0, 0. Es decir, empieza en el origen. En los 3 casos empieza en el origen. Sube hasta que se hace máxima cuando t es igual a pi medios. Sigue, se hace 0 cuando t es igual a pi. Baja y se hace mínima, es decir, menos 2 en este caso, cuando t es igual a 3 pi medios. Asciende y vuelve a ser 0 cuando t es igual a 2 pi. Esto es pi, esto es 3 pi medios, esto es 2 pi. Esta volvería a subir y ahora pasaría por aquí. Vale. Es una función tipo seno. ¿Vale? La conocéis ya, la habéis visto en matemáticas. Aquí, como, fijaos, he puesto t directamente, es decir, la frecuencia angular es 1 radian por segundo, pues directamente en la escala está en segundos, pero cuando tengo pi medios segundos, pi segundos, 3 pi medios de segundo, 2 pi segundos. ¿Vale? En física siempre trabajamos con radianes, nunca trabajamos con grados. ¿Cómo sería la segunda? Ahora, para que el argumento de aquí sea pi medios, ¿cuánto tiene que ser el tiempo? Es decir, a ver, lo voy a poner aquí a la derecha. Aquí, para t es igual a pi medios, el argumento del seno es pi medios. Pero para que el argumento del seno sea pi medios, tengo que tener que 2t tiene que ser 2t tiene que ser igual a pi medios. Es decir, t tiene que ser pi cuartos. O lo que es lo mismo, esto, vaya por Dios, lo tenía que haber puesto aquí. Esta va a ser igual, pero va a alcanzar el máximo aquí. Va a pasar por 0 aquí. Va a ponerse el mínimo aquí y va a volver a ser 0 aquí. Es decir, va a hacer así. Aquí de nuevo haría así. Aquí más o menos 1,5 por aquí. 1 y... sí. Por aquí más o menos vuelve a hacer así. Aquí es 0. Aquí es de nuevo máxima y aquí es 0. ¿Vale? Wow. Fijaos cómo la frecuencia angular es el doble, la frecuencia es el doble, sube y baja el doble de veces. En este periodo de tiempo, la que está en rojo,
ha subido una vez, ha bajado una vez y ha vuelto a subir. La otra ha subido una vez, ha bajado, ha subido, ha bajado, ha subido y se ha quedado en medio. Es decir, el doble de veces. Porque he multiplicado esto por 2. Entonces, al multiplicar lo que hay dentro del argumento del seno, lo que hago es comprimir la onda. Vamos, esto no es una onda. Comprimir la función, hacer que suba y baje más veces en el mismo tiempo. ¿Vale? ¿Cómo sería la otra? La otra sería igual que la primera, pero la amplitud ahora es el doble. Entonces, la otra sería igual que la primera, alcanzaría el máximo aquí, aquí alcanzaría el mínimo y aquí alcanzaría de nuevo el máximo, pero con una amplitud mayor. Pasa por aquí por el 0, viene por aquí, opa, pasa por aquí por el 0, o debería haber pasado por aquí por el 0, y sube hasta aquí. La primera y la tercera están en fase. Tienen los máximos y los mínimos justo en el mismo punto, ¿vale? Sin embargo, la segunda, fijaos que mientras que la primera hace una oscilación completa, la primera hace una oscilación completa, sería subir, bajar y subir, hasta aquí, hasta 2pi. La segunda, en ese tiempo, hace 2 oscilaciones completas, 1 y 2. Y la tercera hace una oscilación completa, en el mismo tiempo. Entonces, fijaos la diferencia de multiplicar, de que el múltiplo esté, o el factor multiplicador esté antes que la función trigonométrica o esté dentro de la función trigonométrica. Si está antes, afecta a la amplitud. Si está dentro, afecta a lo que se comprimen las crestas, los picos. ¿Vale? Bueno, pues esto lo vais a ver con Mercedes, porque creo que vais a hacer algo de buscar funciones que hayáis estudiado de la vida real, de no sé cuánto, las ecuaciones de los gases. Las ecuaciones de los gases tienen funciones de proporcionalidad directa, de proporcionalidad inversa, la ley de Boyle-Mariotte de proporcionalidad inversa y cosas de estas y tal. En el tiro parabólico tenéis parábolas, tenéis trayectorias que son parábolas. Ya vimos otro día cómo con un montón de letras que contábamos la ecuación de una parábola. Haremos un ejemplo para que veáis cómo en un caso real con números no es tan complicado, mucho más sencillote, ¿vale? O en el movimiento armónico simple tenéis funciones de tipo trigonométrico. Esto es, por ejemplo, para la posición. Para la velocidad sería algo parecido. Lo que ocurre es que sería una función coseno, que está desfasada con respecto a la función seno, pi medios. Es decir, cuando esta está en el 1, la otra está en el 0. Empiezo en el 1, bajo hacia el 0, subo, ¿vale? Está desfasada una con respecto a la otra. La función tangente aquí no la utilizamos para nada. La función tangente en física, a mí no se me ocurre así ninguno. No se me ocurre ninguno. Entonces lo que voy a hacer es yo aprovecharme de lo que hagáis con Mercedes. ¿Vale? Para ir más o menos coordinados a la par. De otras funciones de tipo tal, pues tenéis en el deporte tiros parabólicos a montones. Un jugador de fútbol que tira una falta, es un tiro parabólico. Un lanzamiento de peso, es un tiro parabólico. Un lanzamiento de jabalina, es un tiro parabólico. Un jugador de baloncesto que tira canasta, es un tiro parabólico. O sea, tenéis tiros parabólicos para aburrir. Para abrir. Hay otras partes del que todavía no hemos visto, conservación, lo vamos a ver cuando veamos dinámica. El principio de conservación del momento angular, que tiene efectos curiosísimos en el deporte. ¿Os habéis fijado cómo los patinadores y las patinadoras siempre hacen una pirueta que se ponen a girar? Y empiezan girando con los brazos abiertos y cuando juntan los brazos, aquello empieza a ir a toda velocidad. Es principio de conservación del momento angular. Cuando quieren frenar, simplemente vuelven a abrir los brazos y se paran. Y es física, o sea, es física aplicada. Principio de conservación del momento angular. Bueno, dicho esto, que lo vais a hacer con Mercedes, yo me voy a aprovechar de lo que hagáis con Mercedes. Creo que vais a utilizar o vais a buscar simulaciones
Explícanoslo tú mejor, pero vais a utilizar, a ver si funciona hoy el FED Colorado, porque el otro día no me dejaba. De física vais a utilizar, o ya me mandó un correo para decir que iba, si queréis hacer algo de simulación de movimiento armónico simple, vamos a quitar este. Aquí la mejor simulación de movimiento armónico simple es la oscilación de un muelle. Es la mejor representación de un movimiento armónico simple desde el punto de vista de ecuación del movimiento y tal. Claro, si queréis la representación de la gráfica, pues eso ya va a ser un poco más difícil. Esto es un muelle, puedo coger la constante del muelle, ponérsela alta, pequeña, etcétera, etcétera. Puedo poner una masa de 100 gramos, por ejemplo, esto ya lo vimos, ¿vale? Aquí está ya la energía potencial, energía cinética, energía total, energía mecánica, pero como todavía no hemos hablado de eso, el muelle oscila y veis los valores de energía. Ah, perdón, aquí hay amortiguamiento. Voy a quitar el amortiguamiento. Voy a quitar el amortiguamiento y entonces ya eso va a estar ahí oscilando per secula seculorum. Creo que aquí incluso puedo poner una regla para medir la amplitud del movimiento. Y había uno en el que se podían ver gráficas. A ver, masa en equilibrio, referencia a rastro del periodo. Ah, mira. Mirad, eso es el rastro del periodo. Cada vez que dibuja una raya, eso es una oscilación completa. Mira, sube, baja, sube. Baja, sube, baja. Sube, baja, sube. Baja, sube, baja. Sube, baja, sube. Es una coreografía. Te puede poner cómo sería la posición de equilibrio de la masa, referencia móvil. Esa cambia, no sé qué se refiere. Los vectores, el desplazamiento. Claro, esta sería, en la raya azul es, entiendo, la posición del muelle cuando, efectivamente, cuando no tiene ninguna masa. Yo le cuelgo una masa a este muelle y entonces la posición de equilibrio, fijaos dónde se ha puesto. Ahora. La posición de equilibrio de este muelle ahora es aquí. No sé si lo hace con la masa o con el muelle ahí. Esa es la posición de equilibrio. Está vibrando, luego no está en la posición de equilibrio. Ahora. Esa es la posición de equilibrio de la masa. Así que es este elongamiento del muelle, esta elongación, es debido a la ley de Hooke. Fuerza es igual a K por incremento de X. A partir de aquí yo estiro y ya voy a oscilar alrededor de este punto de equilibrio. Puedo medir con el tiempo, puedo poner los vectores velocidad. ¿Veis cómo cambia la velocidad? Vector aceleración. En amarillo, vector. Fijaos como siempre que el peso está por encima de la raya, el vector de aceleración, que es el amarillo, apunta hacia abajo. Siempre que el vector está por debajo de la raya, el cuerpo está por debajo de la raya, el vector de aceleración apunta hacia arriba. Y luego la velocidad en cada tramo cambia. En cada tramo cambia. Mientras que está subiendo va hacia arriba, mientras que está bajando va hacia abajo. Es un poco... Es que a mí me hubiera gustado, no he encontrado ninguna, tengo que buscar alguna más, ¿vale? Alguna que te dibuje las gráficas. Porque Mercedes lo que quiere hacer con vosotros... que se me ha ido. Lo que quiere hacer con vosotros realmente no es un movimiento armónico simple, sino una onda. Que es la propagación de un movimiento armónico simple, que no está mal para lo que queréis hacer vosotros, de ver la función. Para lo que queréis hacer vosotros de ver la función, lo que quiere hacer Mercedes con vosotros es... ¿Dónde está? Que no lo encuentro. Ondas, aquí. Lo que quiere hacer con vosotros es esta. Vale. Si yo cojo una cuerda, no le pongo extremo a la cuerda, no pongo amortiguación, le pongo una tensión así.
y lo pongo a oscilar esto, ahí tenéis una función tipo seno, ¿verdad? Pero claro, no está quieta. Es que eso es una onda en realidad. La función no se queda quieta, pero tú en un momento dado, en un instante dado, lo paras y ahí tienes una función tipo seno. ¿Qué pasa si yo multiplico la amplitud? La amplitud es el producto de lo que hay antes del seno. Si yo aumento la amplitud. Bueno, ahí habéis visto un poco la imagen. Si yo aumento la amplitud, la función sube, baja, pero la distancia entre los extremos, entre los crestas, es la misma que era antes. Si yo disminuyo la amplitud, voy a poner una regla. Voy a poner una regla aquí. Fijaos, la distancia entre dos crestas es de 3 a 5,5. 2,5 centímetros aproximadamente. Voy a disminuir la amplitud y voy a darle. Dale. Oscila. Perdón. Y ahora voy a pararlo, voy a mover la regla de 3 a 5,5 más o menos. La distancia entre las crestas es la misma. Ahora, la amplitud, fijaos, sí ha cambiado. La altura de las crestas ha cambiado radicalmente. Entonces, es una función en la que al mover la amplitud estoy multiplicando delante de la función seno. Al mover la frecuencia en la ecuación del movimiento armónico simple, ¿dónde está? ¿Dentro o fuera del seno? La frecuencia está dentro del seno. Entonces, si yo multiplico la frecuencia por 2, de 1,5 paso a 3 hercios, de 1,5 paso a 3 hercios, ahora, ¿qué es lo que hago? Disminuir la distancia entre las crestas. Lo que hemos hecho antes con la X, con esas funciones tan simplonas que os he puesto yo, es esto. Claro, esto realmente es una onda, es la propagación de un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple lo está haciendo esto, que está subiendo y bajando. Pero vosotros lo que vais a ver es una foto finish de una onda y eso es una función de tipo seno. Bueno, seno coseno depende de dónde la pilles. Pero bueno, donde podéis ver qué pasa si yo ahora la frecuencia la pongo a la tercera parte. No, va a aumentar. Va a aumentar. ¿Puedo aumentar la amplitud? Vale, pues con esto podéis haceros una idea de eso. Hay otras simulaciones, creo que se ha puesto ya en Classroom simulaciones de tiros parabólicos, de no sé cuántos y de tal. Lo miráis, yo me voy a aprovechar también de lo que hagáis con ella para valorar esa parte.